Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo. La lujuria, la propensión egoísta de disfrute separada de Krishna. Basado en las enseñanzas de su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Introducción. Srila Prabhupada enseña repetidamente que el problema fundamental de la entidad viviente en el mundo material no es externo, social ni económico, sino interno y espiritual. En el centro de ese problema se encuentra la lujuria kama, la cual él define como el deseo egoísta de disfrutar independientemente de Krishna. Esta lujuria no es simplemente un impulso sexual burdo, sino una actitud profunda de apropiación, mediante la cual el alma condicionada intenta ocupar la posición de disfrutador supremo. El Bhagavad Gita identifica claramente a la lujuria como el principal enemigo del ser humano. Krishna declara que este enemigo nace del contacto con la modalidad de la pasión y que nunca se sacia. Srila Prabhupada explica que mientras el deseo está centrado en Krishna se llama prema amor, pero cuando ese mismo deseo se desvía hacia el yo se convierte en kama, lujuria. Por lo tanto, la lujuria no es algo ajeno a la vida espiritual, sino una energía mal dirigida. Este ensayo analizará a la luz de las enseñanzas de Srila Prabhupada cómo la lujuria representa la propensión egoísta de disfrute separada de Krishna, cómo se manifiesta en distintos niveles de la conciencia, cuáles son sus consecuencias y cómo puede ser transformada mediante el proceso del servicio devocional. La posición constitucional del alma y el origen de la lujuria. Srila Prabhupada establece como fundamento que la entidad viviente es eternamente sirviente de Krishna, Shivera Swarupajaya Krishnera Nityadasa. El alma no es disfrutadora ni controladora, sino cooperadora del disfrute del Señor Supremo. Cuando el alma acepta esta posición, se encuentra en su estado natural de armonía. La lujuria surge cuando el alma rechaza esa posición constitucional y desea disfrutar separadamente. Srila Prabhupada explica que este deseo de disfrute independiente es la semilla del cautiverio material. No se trata simplemente de un error moral, sino de una rebelión ontológica. La entidad viviente intenta imitar a Krishna. Este deseo original de ser el centro es lo que, al entrar en contacto con la naturaleza material, se manifiesta como lujuria. Así, la lujuria no es causada por los objetos de los sentidos, más bien, los objetos de los sentidos se vuelven atractivos porque existe lujuria en el corazón. Kama y prema, la misma energía, direcciones opuestas. Una de las enseñanzas más profundas de Srila Prabhupada es que Kama y Prema no son energías diferentes, sino la misma energía del deseo funcionando en direcciones opuestas. Cuando el deseo se dirige a la complacencia de Krishna se llama amor puro, cuando se dirige a la complacencia personal se llama lujuria. Srila Prabhupada explica que incluso en el mundo espiritual hay deseo, pero allí todo deseo es para el placer de Krishna. En cambio, en el mundo material, el mismo impulso se contamina por el ego falso. Por eso la lujuria es esencialmente egoísmo espiritual, querer disfrutar sin reconocer a Krishna como el disfrutador supremo. Esta comprensión es crucial, porque revela que la vida espiritual no consiste en matar el deseo, sino en purificarlo. Intentar suprimir artificialmente la lujuria sin redirigir el deseo hacia Krishna conduce a frustración o hipocresía. La lujuria como enemigo del conocimiento. En el Bhagavad Gita, Krishna describe la lujuria como el enemigo que cubre el conocimiento del ser humano, tal como el humo cubre el fuego o el polvo cubre un espejo. Srila Prabhupada explica que bajo la influencia de la lujuria, la inteligencia se vuelve sirviente de los sentidos. Cuando una persona está dominada por la lujuria, pierde la capacidad de distinguir entre lo que es favorable y desfavorable para su avance espiritual. Incluso alguien con conocimiento teórico puede actuar de manera degradada si la lujuria no ha sido controlada mediante la práctica devocional. Por ello, Srila Prabhupada enfatiza que la educación material, sin purificación de la conciencia, no puede liberar al ser humano. La lujuria convierte incluso el conocimiento en un instrumento de explotación y disfrute egoísta. Manifestaciones sutiles y burdas de la lujuria. Srila Prabhupada no limita la lujuria al plano sexual.
Él explica que el deseo de prestigio, poder, fama, control, reconocimiento o posesión también son expresiones de lujuria. Siempre que el centro sea el yo y no Krishna, hay kama. Una persona puede vivir externamente de manera austera y sin embargo estar profundamente contaminada por lujuria en forma de orgullo intelectual o ambición espiritual. Srila Prabhupada advierte que incluso en la vida religiosa la lujuria puede disfrazarse de servicio si uno busca honor o seguidores. De esta manera la lujuria es un enemigo sutil que se infiltra en todos los niveles de la conciencia condicionada, reforzando constantemente el falso concepto de yo soy el disfrutador. La lujuria y la civilización materialista. Srila Prabhupada describe la civilización moderna como una civilización basada casi exclusivamente en la lujuria. El progreso material, el consumismo, la explotación de la naturaleza y la obsesión por el placer sensorial son expresiones colectivas del deseo de disfrutar separadamente de Krishna. Él señala que esta civilización enseña desde la infancia que la meta de la vida es el disfrute de los sentidos, lo cual fortalece el ego falso y perpetúa el ciclo de nacimiento y muerte. Bajo estas condiciones la lujuria no solo es tolerada, sino celebrada. Sin embargo, Srila Prabhupada advierte que una sociedad guiada por la lujuria inevitablemente produce ansiedad, conflicto, frustración y violencia, porque la lujuria nunca puede ser satisfecha. La insaciabilidad de la lujuria. Una característica esencial de la lujuria es que nunca se satisface. Srila Prabhupada compara la lujuria con el fuego. Cuanto más combustible se le arroja, más arde. El intento de satisfacer la lujuria mediante el disfrute solo la fortalece. Esta es una enseñanza clave. La lujuria promete felicidad, pero entrega esclavitud. Cuanto más una persona intenta disfrutar separadamente, más dependiente se vuelve de los objetos de los sentidos y más distante se vuelve de la paz interior. Por eso Srila Prabhupada enseña que la renuncia artificial no funciona. La única solución real es ocupar los sentidos en el servicio de Krishna. La transformación de la lujuria mediante el Bhakti Yoga. El proceso del Bhakti Yoga no reprime la lujuria, sino que la purifica. Srila Prabhupada explica que al cantar el santo nombre, escuchar acerca de Krishna y servir a los devotos, el corazón se limpia gradualmente de deseos egoístas. Cuando la conciencia se purifica, el deseo de disfrutar independientemente se transforma en el deseo de servir. La misma energía que antes impulsaba la lujuria se convierte en entusiasmo espiritual. Srila Prabhupada afirma que el Bhakti es tan poderoso que incluso una persona profundamente condicionada puede liberarse si sigue sinceramente el proceso. Servicio devocional versus disfrute separado. La diferencia fundamental entre la vida material y la vida espiritual es el centro del disfrute. En la vida material el centro es el yo, en la vida espiritual el centro es Krishna. Srila Prabhupada enfatiza que el verdadero control de la lujuria no se logra mediante la fuerza, sino mediante una experiencia superior. Cuando el devoto experimenta la dulzura del servicio a Krishna, pierde naturalmente el interés por el disfrute egoísta. Conclusión. Srila Prabhupada enseña con claridad que la lujuria no es simplemente un defecto moral, sino la expresión directa del deseo de disfrutar separadamente de Krishna. Mientras ese deseo permanezca en el corazón, la entidad viviente continuará atrapada en el ciclo del sufrimiento material. Sin embargo, también enseña que la lujuria no debe ser odiada ni reprimida, sino redireccionada. Mediante el servicio devocional, la misma energía que esclaviza puede liberar. Cuando el alma vuelve a colocar a Krishna en el centro, la lujuria se transforma en amor, el egoísmo en servicio y la ansiedad en paz. Así, la verdadera solución no es eliminar el deseo, sino recordar para quién existe ese deseo, para el disfrute de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari